limítrofe o la cadera borderline, que quizás es un reto en el manejo y en el diagnóstico, por lo cual pues es importante revisar esta patología. Entonces, los objetivos que me tracé para esta revisión fueron inicialmente describir algunos aspectos de la fisiopatología, epidemiología, manifestaciones clínicas y las ayudas diagnósticas que tenemos. Lo segundo es tratar de enfocar cuál es el paciente con cadera displásica limítrofe y cuáles son los factores relacionados o digamos el desenlace de esa cadera limítrofe. Y tercero, señalar cuáles son, digamos, las pautas de tratamiento que tenemos disponibles basados en la evidencia que hay actual en la literatura. Entonces, a modo de introducción, es importante nuevamente recordar que la displasia de cadera va a ser una alteración en la congruencia o en la relación que va a tener el fémur con la cabeza femoral con el acetábulo, y esto va a llevar a un espectro amplio de manifestaciones que pueden ir desde la inestabilidad hasta etapas o, digamos, manifestaciones más severas como la luxación, que van a repercutir en el paciente, llevando principalmente a unos cambios, o puede que el paciente inicialmente tenga, o sea, asintomático, posteriormente empiece unos cambios degenerativos que puedan ser reversibles, y a medida que va progresando la enfermedad, si no se hace un diagnóstico y un tratamiento oportuno, probablemente estos pacientes van a terminar en unos cambios degenerativos severos, no reversibles, y van a requerir algún tipo de intervención quirúrgica. Basados en este espectro clínico que hay de las diferentes manifestaciones que puede tener la displasia de cadera, es importante diferenciar cuál es el curso clínico o el estadio en el cual nos vamos a encontrar cada uno de los pacientes, para con esto definir el tratamiento y cuál va a ser el pronóstico dependiendo de la intervención y el estadio que lo encontremos y realicemos el manejo. Entonces, si uno revisa la epidemiología, cuando uno evalúa la incidencia, va a ser muy variable, y esto es debido a que es muy difícil de precisar, y los estudios o las cohortes poblacionales que describen la incidencia hablan de que son grupos muy heterogéneos, por lo cual podemos encontrar tasas que pueden ir tan bajas como de 1 hasta en 1000 casos, como a series que son con incidencias más altas de 3.4 por cada 100 pacientes, teniendo presente que la luxación, que es quizás el escenario más severo que podamos tener en este espectro de enfermedad, se va a presentar en no tan alta incidencia, que pueden reportar hasta 1 en cada 1000 casos. Adicionalmente, la afectación bilateral se ha descrito que es en menos del 40%, principalmente es unilateral, y se describe que hay una mayor afectación del lado izquierdo, y esto relacionado con la posición intrauterina, que generalmente va a estar la cadera del lado izquierdo en contacto con la pelvis de la madre, que va a llevar a una posición o que va a favorecer el desarrollo de la displasia en esa cadera. Y como mencioné, los cambios degenerativos que van a tener estos pacientes en la evolución pueden llevar a una osteoartrosis de forma temprana, y se ha descrito que hasta el 50% de los pacientes van a terminar en un reemplazo protésico si no se hace un tratamiento y un manejo adecuado. Y esta es una de las principales indicaciones de prótesis en el paciente joven. En cuanto a la etiología, todavía sigue siendo no esclarecida. Se cree que es multifactorial, donde el principal, digamos, factor relacionado es la laxitud excesiva, y algunos reportes han descrito que tiene un factor hereditario esta laxitud, y por eso se puede relacionar con la historia familiar. Adicionalmente, hay algunos factores de riesgo relacionados con el embarazo y con el parto, principalmente la posición podálica. Y en cuanto a los factores prenatales, tenemos entonces pacientes que tengan un crecimiento restringido, ya sea por un embarazo gemelar, por un oligoamnios, o pacientes que tengan una talla y un peso alto al nacer, se han descrito que tienen una mayor incidencia de displasia. Y finalmente, el sexo femenino, que también está relacionado con los factores hormonales, principalmente con la elastina, que puede ser, digamos, transmitida en el momento del parto de la madre hacia el hijo, y las mujeres van a tener una mayor respuesta a esta hormona, por lo cual se ha descrito también una mayor incidencia en este sexo en comparación con el género masculino. En cuanto a la aproximación diagnóstica, entonces tenemos dos herramientas principales
la clínica y la imagenología o las ayudas radiológicas. En cuanto al examen clínico, dependiendo del estadio o la edad en el cual realicemos el examen físico, podríamos encontrar diferentes hallazgos. Entonces, en los neonatos es importante realizar las pruebas de Barlow y Ortolani. Se escribe Es que que la Barlow derecha, ¿y por qué allí dice la izquierda? La derecha. Rafa, ya. Suela la nalga, suela la nalga. Hombre. Un poquito. Gracias. Entonces, el Barlow y Ortolani, con el Barlow lo que buscamos es una cadera que es estable, identificar si hay algún grado de inestabilidad, y con el Ortolani lo que buscamos es tratar de reducir esa cadera que está luxada. Adicionalmente, podemos encontrar una limitación en la abducción y se describe que este es quizás uno de los principales hallazgos al examen físico, que principalmente va a ser asimétrico, pero el hecho de que sea asimétrico no nos habla de que no pueda tener una displasia, y también se ha descrito que pueda ser una displasia bilateral. Y la asimetría en los pliegues, que a pesar de que no es un hallazgo patognomónico, sí nos puede prender las alarmas de que probablemente tengamos que realizar algún o sumar algún otro hallazgo del examen físico que nos pueda soportar nuestra sospecha clínica de displasia. Otro de los hallazgos ya en pacientes mayores, entonces podemos encontrar un imbalance en la marcha o una cojera, adicionalmente con una discrepancia de la extremidad que puede ser evaluada mediante la maniobra de Galeazzi, y adicionalmente una postura anormal al momento de la bipedestación que pueda llevar a una alteración en la columna, secundario a ese imbalance que puede tener por la presencia de la luxación, especialmente en aquellos pacientes que ya logran una bipedestación normal o independiente. En cuanto a la imagenología, entonces tenemos dos herramientas principales: la ecografía, que está descrita principalmente hasta los primeros 6 meses de edad, debido a que no hay todavía una adecuada osificación de los núcleos y no nos va a permitir evaluar la radiografía. Y la otra herramienta que tenemos a partir de los 6 meses de edad es la radiografía. En cuanto a la ecografía, entonces lo que encontré en los estudios de descripciones radiográficas, el método de Graf es la clasificación que nos va a permitir identificar el grado de displasia, que lo van a dividir de 1 a 4, desde 1 siendo caderas normales hasta 4 caderas totalmente displásicas o con una displasia severa. Y se describe que las caderas displásicas limítrofes van a ser aquellas que se encuentran entre la categoría 2A, 2B, incluso algunos estudios describen que hasta la 3C. En cuanto a la radiografía, que es quizás el método más utilizado en nuestro medio y con el cual podemos evaluar diferentes hallazgos que nos van a hacer soportar la sospecha clínica de una displasia de cadera, entonces vamos a tener una alteración en las líneas de Schenter, que aunque no es tampoco patognomónico, es uno de los hallazgos que se debiera sumar alguno otro de los hallazgos radiológicos para soportar el diagnóstico. Que tengamos un ensanchamiento, esta es una cadera normal y vemos un ensanchamiento de la imagen de gota de lágrima, adicionalmente con una disminución del ángulo centro-borde, y podemos encontrar, en cuanto a la morfología del acetábulo, que tengamos una verticalización del acetábulo con un aplanamiento, con una esclerosis que sea más superolateral, y adicionalmente que el ángulo o el índice acetabular esté aumentado de acuerdo a la edad. Y para eso entonces están las tablas de acuerdo a la edad y el sexo, que nos van a describir las desviaciones estándar que son normales para la edad, y basados en esto, por el trabajo del doctor Tonis, es que vamos a describir el grado de displasia o la presencia de displasia de nuestros pacientes. En cuanto a la aproximación terapéutica, entonces, como mencionaba, es un espectro amplio que puede ir desde la displasia leve hasta la luxación. Sin embargo, el objetivo de cualquier intervención y en cualquiera de los estadios es tratar de mantener esa cadera contenida, o que sea una cadera estable y reducida. Entonces, a grandes rasgos, cuando tenemos hallazgos de displasia en los primeros 6 meses, el método o el gold estándar de manejo es el arnés de Pavlik,
de los 6 a los 24 meses, cuando tenemos identificado una displasia, lo que se debe realizar es, si hay una luxación, una reducción abierta o cerrada, y en aquellos pacientes que encontremos ya una luxación tardía por encima de los 2 a los 6 años, se describen las osteotomías pélvicas, van a ser el pilar de manejo en esta población. Pero entonces, centrándonos en la cadera displásica borderline, es importante definir qué es la cadera borderline para poder partir de ahí cuál va a ser el manejo de estos o el enfoque terapéutico de estos pacientes. Entonces, cuando uno evalúa la definición de borderline, describen que son aquellos pacientes que van a tener unos valores de alteración en los índices acetabulares o en la medición ecográfica con el método de Graf que se acerquen a la normalidad, siendo para el método de Graf los tipos 2A, 2B e incluso algunos los 2C, para el índice acetabular que esté entre 1 y 2 desviaciones estándar normales para la edad. Y en cuanto al índice o el ángulo de Weaver o el ángulo centro-borde lateral, se describe que debe ser entre 18 a 24, algunos autores describen que entre 20 a 25, pero pues la gran mayoría de estudios tienen este rango que es mucho más amplio. Y es importante que estos pacientes en los cuales encontremos estos hallazgos o estos valores limítrofes, realicemos una valoración seriada para poder establecer que sí se trata de una cadera displásica borderline o que simplemente fue una medición o que está dentro del rango de la variabilidad interobservador de la medición de cada uno de estos parámetros. Entonces, me planteo 3 preguntas para resolver frente al paciente con la cadera displásica. La primera es, ¿cuál va a ser el riesgo de progresión de esa cadera? Y esto es importante para poder definir qué estrategias de manejo van a impactar en esa historia natural. Lo segundo es si tiene algún efecto el uso de la inmovilización en abducción de forma temprana. Y la tercera pregunta que me planteé es cuál es el papel de la artroscopia, principalmente en aquellos pacientes que tienen una displasia borderline, pero que ya están en edad adolescente, en los cuales, pues, digamos, el manejo con las osteotomías será pues, la otra herramienta terapéutica que tenemos en esa población. Entonces, para responder esta primera pregunta, nuevamente hay que remitirnos a la historia natural de la enfermedad de la displasia de cadera, partiendo de que se describe que hasta el 1.5% de los recién nacidos pueden tener cierto grado de inestabilidad, pero esa inestabilidad va a mejorar en el tiempo y se describe que alrededor de los 3 a 4 meses, más del 90% de los neonatos o de los niños van a tener una mejoría de ese inestabilidad y se va a definir que no se trataba de una cadera displásica, sino de una cadera inmadura. Sin embargo, aquellos que persistan displásicos a pesar del seguimiento o más allá de los 3 a 4 meses, entonces vamos a tener que estos pacientes van a llevar una alteración en la biomecánica, donde vamos a tener una cabeza que va a estar más lateralizada, aumentando las fuerzas de cizallamiento sobre la cabeza contra la superficie articular del acetábulo, llevando a que aumente la sobrecarga en una zona más pequeña o reducida del acetábulo y con ende llevando pues a toda una serie de manifestaciones o cambios degenerativos que finalmente van a terminar en la osteoartrosis. Entonces, si tomamos específicamente los pacientes con cadera displásica borderline, entonces encontramos esta serie de Francia, donde se tomaron 68 caderas limítrofes y las siguieron en el tiempo alrededor de 9.5 años y la edad promedio de estos pacientes eran de 6 meses, por lo cual ellos realizaron el diagnóstico mediante la ecografía. ¿Qué encontraron ellos? Entonces describen que hay 4 patrones de evolución de estas caderas displásicas borderline, donde finalmente la gran mayoría van a terminar en unos rangos de normalidad y solamente el 31% van a persistir con unos rangos limítrofes en cuanto a los índices acetabulares. Entonces, ¿en qué consistían las 4 variantes o los 4 tipos de evolución de estos pacientes? Entonces, el tipo 1, que era la gran mayoría, el 37%, iban a tener unos índices acetabulares anormales que iban a ir mejorando alrededor de los 2 años de edad y que iban a sostenerse en el tiempo en esa mejoría. En cuanto al tipo 2, que es la segunda más frecuente, que son los pacientes en los cuales vamos a tener una mejoría mucho más lenta, que la van a alcanzar alrededor de los 4 años, pero se van a mantener en el tiempo. La tipo 3, que es el 29%, describían que eran pacientes que
tenían una mejoría mucho más lenta que llegaba a ser hasta los 8 años, pero no alcanzaban unos rangos de normalidad, sino que persistían en ese rango de borderline entre 1 y 2 desviaciones estándar de los índices acetabulares para la edad. Y finalmente el tipo 4, que era un grupo muy pequeño, que eran aquellos pacientes que en los primeros 3 meses del seguimiento no notaban una mejoría en los índices acetabulares, por lo cual cambiaban al manejo con la férula en abducción y por ende tenían o finalmente tenían estos pacientes un buen desenlace, pero pues se habla de que estos pacientes no tenían o no iban a presentar una mejoría en el tiempo, basándonos pues como en esos otros tipos de evolución natural de la cadera displásica limítrofe. Teniendo presente ese estudio, entonces hay una revisión sistemática mucho más reciente del 2020 en el cual incluyeron otras series que también siguieron las caderas displásicas borderline hasta, incluyendo, perdón, pacientes hasta los 7 meses de edad con una displasia principalmente medida por ecografía tipo GRAF 2A, encontrando que hasta el 80% de estos pacientes tenían una resolución de esos índices acetabulares y tenían una mejoría en la medición del índice de graf ecográfico, teniendo presente que, o describen ellos en esta revisión sistemática, que estos tipos de pacientes que inicialmente se clasifican en una categoría graf 2A no se tratan de una cadera displásica, sino más bien de una cadera fisiológica y que se espera que hasta el 80% de ellas van a mejorar en el tiempo. Entonces, si tomamos estos dos estudios, podríamos, digamos, concluir que más del 80 al 90% de las caderas displásicas que no se les va a realizar ninguna intervención van a mejorar en el tiempo, que puede llegar a ser hasta los 8 años de edad en el seguimiento, pero vemos que hay un escaso porcentaje que en la serie más grande, que fue la serie francesa, que describen que solamente el 6% de los pacientes no logra una resolución de esa o de esos cambios limítrofes de displasia. Entonces, continuando con esto, hay que plantearnos si hay alguna intervención que vaya a afectar o vaya a impactar en esa historia natural de la enfermedad. Entonces, para esto, digamos, se debe evaluar cuál es el efecto de la inmovilización en abducción, que es el tratamiento que se utiliza en los pacientes con displasia, diagnosticado con displasia identificada en los primeros 6 meses de edad. Entonces, nuevamente mencionando que quizás el arnés de Pavlik es el que ampliamente se ha utilizado o se ha conocido para el uso en los primeros 6 meses, teniendo tasas de éxito en el manejo de la displasia tan altas como el 100% en caderas displásicas y si se trata de una luxación hasta el 88%. Sin embargo, pues a partir de estos principios que describió el doctor Pavlik, se describieron otro tipo de inmovilizaciones en los cuales pueden ser estáticas o dinámicas, pero debemos advertir que la inmovilización con brace no es inocua, no es o no está exenta de complicaciones y se describe, como vemos en estos reportes de casos, en los cuales evalúan cada uno de los diferentes métodos de inmovilización en abducción, donde podemos encontrar que a pesar de que tienen unas buenas tasas de resolución de la displasia, también pueden tener unas complicaciones donde se describe la necrosis avascular, principalmente aquellos en los cuales no se tiene en cuenta el rango de seguridad de abducción del doctor Ramsey, en el cual describe que no se debe superar más de esos 60 grados de abducción y no se deben llevar a más o a menos de 90 grados de flexión, que van a ser, digamos, posiciones que van a aumentar el índice de necrosis avascular por un colapso de la circulación por esa abducción forzada. Entonces, tengo nuevamente trayendo la serie del grupo francés, en el cual ellos identificaron pues, que tenían más del 90% de resolución de los cambios displásicos. Ellos afirman que la cadera borderline no debería utilizar ningún manejo, se debería hacer solamente la observación y el seguimiento radiológico en esta población. Siguiendo entonces este estudio, encontramos otros tipos de trabajos como este realizado por el Dr. Wood, en el cual fue un ensayo clínico aleatorizado y cogieron caderas displásicas y las aleatorizaron a llevarlas a férula en abducción y solamente seguimiento, con un seguimiento a los 3 meses ecográfico, encontrando que cuando evaluaban el porcentaje de cobertura con el ángulo alfa, había una mejoría en este porcentaje de cobertura, principalmente en aquellos pacientes que eran llevados a inmovilización con la férula versus los que se hacía observación.
Sin embargo, cuando los siguieron en el tiempo, hacia los 2 años, y evaluaron las radiografías, encontraron que no había un aumento o una diferencia significativa en ninguno de los dos grupos en cuanto a los índices acetabulares, por lo cual ellos concluyen que se puede realizar un manejo de observación y seguimiento radiológico en los pacientes con cadera limítrofe. Del mismo modo, encontramos trabajos más recientes como el del doctor Polet, que es uno de los trabajos más reportados y de los cuales se basa la guía de la AOS pues, en cuanto al manejo de la cadera displásica. Ellos tomaron en total 104 pacientes y también los aleatorizaron al manejo con arnés de Pavlik o la vigilancia activa, que consistía en realizar una ecografía de cadera a las 6 y a las 12 semanas. Y finalmente realizaron un seguimiento hasta los 2 años de edad, evaluando radiológicamente cada 3 meses el índice acetabular. Cuando evaluaron los diferentes o los dos grupos, encontraron que no había ninguna diferencia estadísticamente significativa en los índices acetabulares en los primeros 6 meses y que se sostenía hacia los 2 años de edad, y tenían presente que solamente 3 pacientes del grupo de observación se tuvo que cambiar al arnés de Pavlik porque no había una mejoría en el primer control luego de los 3 meses de estar en observación y de realizarse la ecografía de control. Y del mismo modo encontramos trabajos mucho más recientes como este realizado en el 2022, en el cual también es una revisión sistemática, en el cual ellos concluyen que no hay diferencias en los índices acetabulares entre los pacientes que se llevan a observación versus los que se llevan a una férula en abducción, teniendo presente que solamente el 12% del grupo de observación se tuvo que cambiar al grupo de tratamiento, y esto es una salvedad que ellos hacen que es importante, en la cual describen que hay, pues que a pesar de que la gran mayoría va a resolver, todavía hay un pequeño grupo que sí va a necesitar algún tipo de intervención. Y a partir de esto, entonces, el doctor Teunissen en el 2025, o sea, este año, nos da un trabajo en el cual nos permite identificar qué factores se pudieran asociar a aquellos pacientes que puedan tener o no un desenlace con la vigilancia clínica versus la inmovilización. Y ellos encuentran que a pesar de que el 93.1% de su serie logró una recuperación espontánea sin necesidad de utilizar algún tipo de inmovilización en abducción, describen que hay 2 factores asociados. Uno que es un factor protector y es el ser primogénito que tiene un OR de 2.2, o un factor negativo que puede ser encontrar una abducción en el seguimiento disminuida, que puede ser un signo de alarma que nos haga sospechar que probablemente con la vigilancia clínica no será suficiente y este paciente sí va a meritar algún tipo de inmovilización en abducción. Y finalmente, para responder la tercera pregunta, en aquellos pacientes en los cuales llegan a la adolescencia con unos valores limítrofes de displasia, si la cirugía artroscópica tiene algún papel. Entonces, basándonos en el papel de la artroscopia, que es evaluar la cavidad intraarticular, tenemos que tener presente que en la fisiopatología de la displasia de cadera, los 3 principales componentes intraarticulares que se van a afectar son el labrum, la superficie articular y el ligamento redondo, siendo el labrum y el ligamento redondo los cuales se van a hipertrofiar secundarios de desplazamiento que va a tener la cabeza femoral, que se va a lateralizar, y esto va a llevar a un pinzamiento y también a la predisposición de rupturas del labrum, y la superficie articular, que debido a la sobrecarga que va a tener sobre esa área articular, va a llevar a una fragmentación del cartílago articular. Entonces, históricamente se había dicho que la displasia era una contraindicación para ser llevado a una artroscopia y que estos pacientes el manejo era con las osteotomías pélvicas acetabulares. Sin embargo, se ha identificado que puede ser una contraindicación relativa, y a partir de este trabajo del 2003, en el cual evaluaron o llevaron a pacientes con displasia a una artroscopia para resolver los hallazgos que encontraban intraarticulares, describían que tenían unos buenos resultados y que el éxito de los resultados no iba basado en la displasia, sino en en la manifestación per se de la lesión del labrum o la lesión degenerativa o la lesión del ligamento redondo o la laxitud de la cápsula articular. Entonces, basado en este
trabajo que sustentaba el uso de la artroscopia en la cadera displásica, encontramos este trabajo del doctor Dom, en el cual realizó un manejo artroscópico en aquellos pacientes con cadera limítrofe y lo siguió por un periodo de 2 años. Entonces encontramos que en total fueron 22 pacientes con una edad promedio de 20 años, pero vemos que incluyen pacientes que tenían una edad mínima de 14 años. Y a estos pacientes los llevaron a un desbridamiento del labrum que estuviera alterado, tratando de preservar la mayor cantidad del labrum y reparar lo que se pudiera o el tejido que fuera viable. Y adicionalmente ellos describen realizar una aplicatura de la cápsula tratando de llevar la porción inferior hacia la parte superior, aplicándola, digamos, de inferior a superior para aumentar la tensión de la cápsula y así prevenir o darle mayor contención a la cabeza femoral. Entonces, ellos en su trabajo encuentran que los pacientes que fueron llevados al manejo artroscópico tuvieron mejoría tanto en las escalas funcionales como en la escala de valoración análoga del dolor. Tenían una satisfacción general que era adecuada del 8.4%, del 8.4 puntos basados sobre 10, y tenían resultados buenos excelentes en el 77% de los pacientes. Estudios más recientes como este, que es un estudio que se realizó también con un seguimiento de 2 años, en el cual también encontramos que no hay diferencias estadísticamente, no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los PROMs reportados preoperatorios y posoperatorios, y en cuanto a los pacientes que fueron llevados o no a la artroscopia, encontrando que hay una mejoría significativa tanto en las escalas funcionales, en la calidad de vida y en el grado del dolor en estos pacientes. Y finalmente, una serie mucho más actualizada, está realizada en el año, este es del 2018, también por el doctor Dom, en el cual realizó nuevamente el manejo artroscópico en los pacientes con cadera limítrofe, pero tuvo un seguimiento mucho más prolongado, que fue un seguimiento de 5 años. En total incluyó 21 pacientes. Nuevamente, la edad promedio eran pacientes de 22 años, pero vemos que incluyen pacientes adolescentes de 15 años, encontrando que el ángulo de centro-borde o el ángulo de Weaver era de 21.7 en promedio y con un seguimiento alrededor de 68 meses, encontrando que en los resultados tampoco había una diferencia estadísticamente significativa en ninguna de las escalas de funcionalidad en cuanto al dolor, y tenían unos buenos índices de satisfacción de 7.9 sobre un puntaje de 10. Entonces, ellos concluyen que la artroscopia de cadera puede proporcionar un método seguro y duradero para el manejo de todas las alteraciones intraarticulares en aquellos pacientes con cadera displásica. En el seguimiento a un mediano plazo, tenemos trabajos que llegan hasta los 5 años. No encontré trabajos que compararan el manejo artroscópico versus las osteotomías pélvicas acetabulares, específicamente en población pediátrica. Si hay trabajos en población adulta, y ellos concluyen que no se debe comparar un método con el otro, sino que cada uno tiene una indicación, y hay que tener presente que no todos los pacientes son candidatos para el manejo artroscópico y que el manejo artroscópico se puede adicionar a las osteotomías pélvicas acetabulares para darle, digamos, solución a las lesiones intraarticulares que se encuentran en esta población. Pero nuevamente resalto, no hay trabajos en población pediátrica que comparen alguna de las dos técnicas. Entonces, como conclusiones, la cadera displásica limítrofe supone un reto diagnóstico y por ende un reto terapéutico. La evidencia soporta que la vigilancia clínica activa con el examen físico y el seguimiento radiológico tiene unos buenos resultados, unos buenos desenlaces basados en la historia natural de la enfermedad, con unas altas tasas de resolución espontánea, y la cirugía artroscópica es una herramienta en aumento para el manejo de aquellos pacientes con cadera displásica borderline,